Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado también por el COES, el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, en el cual participa nuestra invitada de hoy, a este programa en el cual reflexionamos sobre lo que nos ocurre como sociedad, como seres humanos, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Probablemente hay dos grandes temas que han atravesado este año en nuestra sociedad. Uno tiene que ver con los avatares del proceso constituyente. Y el otro es los 50 años del golpe militar. Y estamos muy cerca de cumplir esos 50 años en unos 10 días más. Y entonces, o menos. Y entonces queremos dedicar a este programa precisamente a una reflexión sobre ello, pero desde una perspectiva particular que es aportada por un conjunto de investigaciones realizadas por nuestra invitada y además, digamos que se inserta en uno de los temas principales de reflexión y de investigación sobre en estos últimos años, que es el tema de la memoria. Es un tema que ha sido reactivado por las ciencias sociales y por la sociología en nuestro continente a partir de las dictaduras militares, por lo menos a nivel nacional, porque por supuesto hay memorias escondidas de otros sectores. Del mismo modo que en general el tema de la memoria a nivel mundial fue activado como objeto de investigación en las ciencias sociales por el Holocausto. O sea, ahí donde se producen grandes tragedias que marcan la vida de las sociedades, es normal pensar, bueno, ¿cómo va evolucionando la manera como la sociedad reflexiona, conversa, oculta lo que ocurrió en esa gran tragedia? Y cómo esa memoria, lo que uno recuerda de ello, lo que los distintos actores recuerdan de ello, va cambiando. Hay un trabajo de la memoria sobre sí mismo. Por lo pronto, tampoco pareciera haber una memoria, sino que hay memorias en disputas. Cambia también, como nos dirá nuestra entrevistada de hoy, la memoria según las generaciones. Una cosa son las memorias individuales y lo otro es, se puede hablar de una memoria colectiva, de una memoria nacional o institucional. Bueno, todos estos temas que son de enorme importancia y además absolutamente presentes en el día de hoy. Vamos a conversarlo con Daniela Jara.
Daniela Jara es socióloga, formada en la Universidad de Chile, fue alumna mía, y ha hecho sus estudios de doctorado en la Goldsmith College, en el Goldsmith College de la University of London, y es egresada también de Magíster de Filosofía de la Universidad de Chile, diplomada en Ciencias de las Religiones, y hoy día es la directora de Sociología de la Universidad de Valparaíso. Y ha trabajado largamente sobre este tema de la memoria, realizando no solo una contribución teórica, sino múltiples investigaciones. Y vamos a hablar de algunas de ellas porque no podemos, desgraciadamente, tomarlas todas. Y ella tiene un libro que es muy interesante, que es la Memorias de los hijos de la segunda generación de la dictadura en Chile. Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenida Daniela, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera partir por uno de los tantos temas que tú tocas, y es si podemos hablar de una memoria nacional e institucional como distinta a la memoria de las individualidades. Bueno, gracias Manuel Antonio, profesor Garretón, por esta invitación y muchas felicitaciones por este programa, por esta valiosa contribución que usted está haciendo desde la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile. Ahora voy a tener que tratarla de usted, porque si usted me trata a mí... Es que yo trato a todo el mundo, a usted, a mis estudiantes, a mis profesores, a todos. Muy bien. Yo digo, soy la abuela. ¿Qué me queda a mí si usted es la abuela? No. Bueno, usted me pregunta sobre las generaciones, sobre las memorias, los tipos de memoria, etc. Entonces yo le partiría comentándole, a partir de lo que usted dijo al principio, que claro, en el Cono Sur, nuestra historia presente de memoria, de estudios de la memoria, está muy asociada a la oleada autoritaria, ¿verdad? Pero siempre es importante mirar el panorama completo, porque también nos ayuda a entender cuáles son las discusiones que surgen en el campo, ¿sí? Entonces uno va haciendo genealogías del campo de la memoria. Y bueno, por supuesto el tema de la memoria es un tema muy antiguo, y hay, no sé, Paul Ricoeur tiene un estudio sobre, no sé, todo el trabajo que se ha hecho entre la historia y la memoria, ¿verdad? Pero hay un origen... que es un libro escrito como a los 91 años, el libro de Paul Ricoeur. Impresionante. La memoria de los vivos, creo que se llama. Exacto. Pero quería rescatar el origen durkheimiano de un campo importante de la memoria, que viene del trabajo de Holbach, que fue un estudiante de Durkheim, ¿verdad? Y que se inspira en las conclusiones de las formas elementales de la vida religiosa, donde Durkheim habla de esta idea de representaciones colectivas que él asocia a nociones de identidad y nación, de formas de identificación colectiva, ¿verdad? Y vemos, por lo tanto, que hay una tradición que siempre ha estado pensando cómo hay una producción social del nosotros, de la comunidad, ¿verdad? Una comunidad que necesita tener un marco común, y que precisamente ese marco común es el que está posibilitado por un lenguaje, por una representación colectiva compartida. Y yo creo que ese tipo de tensiones, ¿verdad?, que vemos desde la escuela durkheimiana, y que dialoga con las preguntas que surgen desde los estudios de la memoria a propósito de los golpes de Estado, es un diálogo muy fructífero,
y que nos permite responder la pregunta que usted hace, ¿verdad? Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de memoria? Desde nuestra historia de los golpes militares, cuando hablamos de memoria hablamos de una noción de verdad, de una noción reivindicativa frente a la justicia, por ejemplo, hablamos de un ocultamiento de la historia, es más bien una memoria testimonial, pero también el concepto de memoria nos refiere a la producción de comunidades y a la producción también del Estado, ¿verdad? Una memoria colectiva en el sentido más tradicional, una memoria oficial, como se ha llamado, y por eso en los estudios de memoria es tan importante darle los apellidos a la memoria, ¿verdad? Hablamos de muchas formas de memoria que finalmente son estas producciones reflexivas, producción de identidad, producción intergrupal, ¿verdad?, de representaciones, y por lo tanto distinguimos entre memorias oficiales, que son en general las memorias del Estado, ¿verdad? Lo diferenciamos de cuando llamamos memorias públicas, que estaríamos diciendo que son memorias que están disponibles y compartidas por el espacio común, y ahí vienen otro tipo de marcadores de memoria igualmente importantes para esta conversación. Por ejemplo, las memorias comunicativas y las memorias culturales. Y ahí ya como que nos situamos mucho mejor en el presente y conectamos con que estamos en los 50 años, y algo que caracteriza esta conmemoración es que estamos pasando de las memorias que se llaman los estudios de memoria, que son las comunicativas, que son las que se transmiten presencialmente, a las memorias culturales. Eso significa que dejan de estar soportadas o que requieren una presencia física y se empiezan a objetivar en artefactos, objetos, instituciones, etc. Y en ese vínculo entre la memoria comunicativa y la memoria cultural es donde los actores que ocupan un rol muy importante son las generaciones, ¿verdad? Son las generaciones las que transmiten y reproducen y también transforman esta memoria comunicativa y participan en esta producción de memoria cultural. ¿Qué diferencia hay a partir de su estudio entre la memoria de lo que podría llamar la primera generación estamos hablando de memoria en su estudio de militantes de izquierda? O sea, estamos hablando de un sector, no es la memoria del país, aunque uno podría sostener que esa debiera ser la memoria del país, porque son los que sufrieron. Como al final, la memoria del Holocausto es la memoria de la gente que estaba en los campos de concentración. Y eso es lo que genera la memoria, en el mejor sentido del término, de la memoria oficial, porque es la memoria de la víctima. Pero aquí hay los y las que vivieron directamente la represión, y los hijos, no necesariamente hijos, pero una generación que viene después, porque lo que tú estudias es la generación que nace a partir de, si no me equivoco, en los 80 para adelante. ¿Qué diferencia hay? ¿Y hay choque o no hay choque en eso? Por eso yo digo, es tan importante la memoria con apellidos, ¿verdad? ¿Qué memoria vamos a estudiar? Y yo ahí estudié la memoria política de la izquierda, porque precisamente claro, hay tantas memorias, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Y siempre es importante historizar. Bueno, lo que yo encontré es que, a diferencia de Argentina, las memorias generacionales en el caso chileno tenían una mayor, lo que yo llamaba como el vínculo afectivo intergeneracional, que buscaba de alguna manera que se transmitía a través de afectos de melancolía o nostalgia. ¿Y cómo lo explico eso? Si lo miramos como desde el punto de vista de sus producciones culturales, las memorias de la segunda generación en Chile las vemos mucho menos rebeldes en relación a la primera generación que en Argentina. Eso me parece algo súper interesante, como menos ironía, más nostalgia, más melancolía. Hay de alguna manera... Perdón, en el caso argentino hay
más distancia, o sea, más antagonismo en la memoria, y por lo tanto más, la palabra que usaste fue ironía. Exacto, sí, vi ironía dentro de las memorias de hijos de sobrevivientes del terrorismo de Estado. Como una reelaboración con mayor distancia y tal vez mayor sarcasmo, una cosa muy interesante, más lúdica, muy sofisticada intelectualmente. Estoy hablando de la producción cultural. Y en el caso chileno, las memorias de segunda generación tienen un tono mucho más melancólico, menos subversivo en relación a su generación precedente, ¿verdad? Entonces, más de compasión, en el sentido sí, profundo, compasión, que padecer sí, con. exacto, yo le llamo melancolía. Yo veía que era una segunda generación profundamente melancólica, que se identificaba profundamente con afectos residuales. Yo creo que ahí hay algo como con esta memoria del mártir Salvador Allende, una identificación con ese duelo transmitido, ¿verdad? Eso podría uno interpretar, que hay algo con esa experiencia de duelo colectivo, con esa identificación intergeneracional con el duelo colectivo. Eso, Es interesante que ahí es bien importante, encuentro lo que estás diciendo, porque en Argentina no hay alguien que pueda, salvo las personas que vivieron cada una de ellas, y por lo tanto la relación con la cuestión familiar es muy importante, puede ser muy importante, pero en el caso chileno hay el símbolo, que es al nivel nacional, no solo de las víctimas, al nivel de lo que representa la destrucción del país, porque se encarnaba de alguna manera en Allende. exactamente. Está esa figura muy potente, ¿verdad?, del mártir, el símbolo que usted dice, y además yo creo que hay una tradición mucho más ordenada de una izquierda, más disciplinada, más ritualizada en sus formas de memoria, más ritualizada en sus gustos, en su estética, en sus códigos, etc. Entonces, en ese sentido, si lo comparo, por ejemplo, con el caso argentino, si miramos, como para partir hablando de este tema, las producciones, qué películas han hecho, qué novelas han escrito, vemos que hay un patrón distinto en ambos tipos de narrativas que generan sobre su propia historia. Ambos generan autobiografías, ambos se preguntan por la memoria histórica, ambos reclaman un lugar distinto a la primera generación, ¿verdad? Pero con un tono distinto. El caso chileno lo he leído mucho más melancólico que el caso argentino, y que tiene que ver con lo que dijimos, que era esta figura de Allende tan potente, una identificación con el símbolo, este duelo transgeneracional, y con esta cultura de largo plazo de una izquierda mucho más disciplinada y cohesionada como grupo, ¿verdad? Ya, pero ¿en qué sentido no es igual? No es igual, está clara la diferencia con Argentina y me parece súper interesante eso, pero ¿en qué sentido no es igual la de la primera generación con los niños, del, digamos, los niños de la segunda generación? Como le llamas tú a los niños en el título del libro. Los hijos de la dictadura. Los hijos de la dictadura. Sí. Hay hartas cosas que decir. Primero, los hijos de la dictadura en general tienen nacen sabiéndose o incorporando su identidad de opositores. ¿Ya? Eso ellos lo heredan de sus padres, e incorporan algo que es muy interesante, que es una noción de estigma político, como de una identidad que tiene una polución que en algún sentido es cuestionada. Yo veo ahí claramente efectos posteriores de políticas anticomunistas, como de la matriz anticomunista en la sociedad. La vemos como dispositivos heredados y transmitidos intergeneracionalmente. Entonces, ese crecer en dictadura de esta segunda generación ya marca un lugar de producción de la memoria radicalmente distinta. Ellos siempre están viendo una memoria que no es propia, ¿verdad? Que es de los padres, es una memoria de algo que ocurrió, de un proyecto que iba a ser, de un Chile que ya no existe, ¿verdad? Y hay esta sensación de que alguna vez ocurrieron cosas muy importantes. Hay un desplazamiento entre pasado y presente,
que lo vemos como que caracteriza las adolescencias de estos hijos de la dictadura, ¿verdad? Que es como de alguna manera la generación sin nombre, un poco una búsqueda de buscando mi destino. Y vemos que hay un proceso histórico interesante porque, de hecho, en los 90 esta generación se le llama la generación X, y vemos que en algún momento esta generación comienza a salir en la esfera pública con sus propias elaboraciones de la memoria histórica, y eso generó una reconfiguración muy interesante de qué significaba tener la historia que tenemos, ¿verdad? Ya no era simplemente reproducir la historia o, no sé, volver a levantar las mismas banderas, ¿verdad? Sino que se abrían nuevas reflexiones, nuevos matices, nuevas preguntas. Por ejemplo, en las memorias de la segunda generación se cuestiona de manera significativa ciertas estructuras que tuvo la militancia de los 70. Se cuestiona ciertos roles patriarcales, ¿verdad? La reproducción de estereotipos de género. También, en una vuelta interesante, se cuestiona el abandono, en algunos casos, de las intimidades o de las experiencias familiares por la causa, ¿verdad? A eso yo le llamo las contramemorias, que son experiencias de dolor por una percepción de abandono respecto a los padres que optan por el proyecto colectivo y los niños tienen que vivir con otras familias o experimentan experiencias que no tienen que ver con el modelo tradicional de familia, ¿verdad? Y eso también es algo que está en las memorias de la segunda generación. ¿Y eso es reproche a la primera generación? ¿Hay algo de reproche? Exacto, hay reproches, exacto, unos reproches muy silenciados y muchos con alguna vergüenza, porque también hay un reproche a un cierto moralismo, ¿verdad? De que esta causa es una causa santa de alguna manera, es una causa más importante. Entonces hay un intento de renegociar el lugar de la identidad de la segunda generación en esta gran historia, ¿verdad? Ahora, lo interesante que entonces es como hay una dualidad o una combinación, mezcla, combinación, amalgama entre el aspecto de padecer con, o sea, de lo que tú llamabas la memoria melancólica, con un componente crítico. Exacto, sí, nunca sería una memoria dócil. Siempre, o sea, normalmente las memorias generacionales tienen una resignificación de la generación anterior, ¿verdad? Hay modificaciones, hay elementos críticos, y en este caso también efectivamente existen esos reproches y esos como rejerarquizaciones valóricas de una generación a otra que tiene que ver con las matrices culturales con que les tocó vivir, ¿verdad? Constituirse subjetivamente. Ahora, otras investigaciones que ha hecho tienen que ver con la memoria. Hay dos que me interesan mucho. Uno, la reelaboración que se hace desde el lado, digamos, de las víctimas, de los informes oficiales, tipo comisión Rettig, comisión Walech, los diálogos de la época del presidente Frei. Hay ahí un cierto rechazo, o surge una memoria diferente a la que establecen esos informes o esas memorias oficiales, que son sin duda un avance respecto de un país sin memoria, digamos, pero que parece que presentan problemas que las víctimas tienden a reelaborar. Sí, eso de todas maneras es una característica de las memorias nacionales. Siempre hay una reelaboración de los distintos actores y sectores involucrados. Entonces, eso es así, ¿verdad? Las memorias oficiales siempre se resignifican, se disputan, ¿verdad? Eso es como, eso
eso ocurre. Y en el caso de los dispositivos del Estado para poder lidiar con la experiencia de violencia de Estado y hacerse cargo y ofrecer un camino hacia formas de reparación, ¿verdad? Hacia verdad y justicia, que fue un camino lento que ha tenido muchas etapas. Hubo efectivamente una primera fase de gran expectativa en los resultados que iba a tener las comisiones, ¿verdad? O la capacidad que iba a tener la memoria oficial para satisfacer las expectativas que había, sobre todo en un momento en que se iniciaba la democracia, ¿verdad? Y por las características de el modelo de la transición o de las decisiones que se tomaron, rápidamente las distintas organizaciones fueron construyendo un discurso crítico a partir de las experiencias de falta de materialización de justicia que tuvieron estas comisiones sistemáticamente. Entonces es muy interesante ver, estudiar cómo han sido las respuestas a cada una de estas comisiones, ver cómo se han constituido demandas históricas, ¿verdad? Que tienen como líneas muy claras, que tienen que ver con profundización y yo creo que el tema central siempre es materialización de la justicia y pragmáticamente un camino de prácticas alternativas de justicia que de alguna manera recrea o reemplaza transitoriamente lo que se esperaba del Estado. Y ahí, por ejemplo, yo rescato las funas o tipos de manifestaciones populares, callejeras, informales, que han ido construyendo esta cultura de largo plazo de resistencia, ¿verdad? Que es lo que han logrado generar las organizaciones de derechos humanos en los 90. ¿Y qué papel juega en esto el Museo de la Memoria, por ejemplo? El Museo de la Memoria, bueno, fue una demanda histórica, esa yo creo que es parte de esa expectativa, de esa necesidad de materializar la narrativa del nunca más, concretar una política de memoria, ¿verdad? Donde hubiera una voz oficial, ¿verdad? Donde era de alguna manera el Estado el que narraba y jerarquizaba esta historia. Yo creo que una de las demandas más importantes es cómo, bueno, hay una autora, María Pía Lara, que habla de cómo se narra el mal, ¿verdad? Y dice que estos momentos críticos donde se disputan estas memorias colectivas tras episodios dramáticos y de violencia de Estado, lo clave es cómo la sociedad logra narrar el mal, que implica un trabajo de jerarquización valórica, ¿verdad? De alguna manera definir más o menos el ámbito de la responsabilidad colectiva, individual, ¿verdad? Y eso es lo que se esperaba, yo creo que o lo que vemos desde las primeras comisiones, y es lo que logra materializarse con una política de Estado a través del Museo de la Memoria, que lo que hace es generar un relato de una verdad oficial, reconoce una víctima, representa una historia contada por el Estado chileno, por todos los chilenos, y parte visualizando, por una parte, el marco desde donde vamos a hablar, que es el lenguaje de la justicia transicional, y donde se visualiza la experiencia del duelo. Entonces hay un trabajo de construcción histórica, yo creo que de mucho valor, y que fue y ha sido muy agradecida y valorada por las organizaciones de derechos humanos. ¿Es parecido lo que ha ocurrido con el Museo de la Memoria a los otros museos de la memoria de América Latina? Te conté que tú también trabajaste sobre eso. ¿Hay una particularidad en el caso chileno? Yo creo que no, que los distintos museos han representado de distinta manera, ¿verdad? Su manera de representar el nunca más. Algunos tuvieron unos énfasis mucho más enfocados en recrear la escena de tortura, mucho más realistas de alguna manera, y el Museo de la Memoria tuvo una opción mucho más institucional en ese sentido.
En el caso, por ejemplo, de memoriales de Nunca Más asociados a, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, ya sea los del 11 de septiembre gringo o de la Segunda Guerra Mundial, las opciones fueron mucho más de representar pasivo, ¿verdad? De memorias que no se llenan, de memorias que son más bien conceptuales. Y el caso chileno también tuvo una opción distinta porque se trabajó con mucho más objeto, relato. Yo creo que en el caso de la sociedad chilena necesitábamos mucho más relato, ¿verdad? A diferencia de expresiones más conceptuales de representación de la atrocidad. Bueno, Ahí es muy interesante ver la historia del museo, de cómo, por ejemplo, antes de que se construyera el museo, las disputas que habían estéticas entre los grupos de organizaciones que querían ver representadas sus artesanías, sus cruces hechas en la cárcel, como ver su vida cotidiana, versus los expertos que venían con todo un marco como muy sofisticado sobre cómo se representa la atrocidad y con el paradigma que está asociado globalmente a los museos de Nunca Más, que tiende a cuestionar la representación, ¿verdad? Entonces fue interesante encontrar el punto intermedio. Yo creo que el caso chileno logró hacerlo bien, lograr representar las experiencias cotidianas de la represión y del dolor, del cuerpo y de una vida cotidiana muy larga, que fueron los 17 años de dictadura, con lenguaje más global, que es esta matriz que está en todos los museos globales del Nunca Más. hay algo en el debate que tú señalas, previo, en la construcción del Museo de la Memoria. Ese debate y el debate actual. Porque el tema que planteaban los sectores, digamos, de derecha, y los que querían ubicar en un plano equidistante, era decir, bueno, tiene que haber memoria de todos los conflictos, de todas las causas que se produjeron. Y eso fue un debate muy, muy importante, que es exactamente el mismo debate de hoy, en que el tema, podemos estar de acuerdo en que los derechos humanos tienen que ser respetados, etcétera, pero digámoslo todo, porque no solo se violaron derechos humanos en la dictadura, en la derecha no era dictadura, pero digamos, después del golpe, sino que el golpe se produjo por algo. Es decir, ahí, y eso lo critica, la derecha mismo lo critica otras veces, el empate moral. Y en ese sentido, yo creo que el hecho que el Museo de la Memoria se concentrara estrictamente sobre lo que fue las violaciones de derechos humanos después del golpe militar, en dictadura, yo creo que eso es central. Pero sigue habiendo esa sensación, esa percepción, digamos, esa ideología incluso, que todo esto existió porque existieron causas, ¿no?, que provocaron las violaciones de derechos humanos, en fin, y que entonces, finalmente, la violación de derechos humanos es la resultante de una crisis de la cual todos somos los responsables. Y ese yo creo que ha sido uno de los grandes temas de debate hoy, que tiene que ver con, en la conmemoración de los 50 años, respecto de si la condena es solo a las violaciones de derechos humanos, sino también a aquello que provocó y que está intrínsecamente ligado a la violación de derechos humanos, que es el golpe de Estado, el golpe militar. Sí, de acuerdo. Este debate, como usted bien dice, fue muy fuerte para los 40 años, ahora, y es algo que no se resuelve en la sociedad chilena,
pero yo he estado monitoreando con un equipo, monitoreando estos 50 años, comparándolo con los 40 años, y creo que si lo miramos en el largo, como proceso largo, creo de una manera, ¿cómo se dice? Como contracorriente lo que se piensa, mi opinión es que nos pilla mejor parados. Yo creo que ha surgido con fuerza el problema de una memoria para la democracia. Y que eso es una ganada, entre comillas, importante en esta producción de un marco moral, donde ya no es un problema de me posiciono en las izquierdas o las derechas o en la Guerra Fría, sino que tiene que ver con defender la democracia, con la valoración de la democracia. Y eso me parece que se demuestra, por ejemplo, que como nunca, si lo miramos como yo decía, proceso global, nunca tantos actores de las instituciones, de la sociedad civil, además del Estado, habían participado en una conmemoración. Yo creo que este año las universidades han mostrado un ejemplo impresionante de la cantidad de reflexiones. Recordemos que en esta producción de una memoria nacional, las universidades juegan un rol fundamental, están socializando a las nuevas generaciones, están construyendo una ética, ¿verdad? Están ahí en la intersección entre memoria comunicativa y memoria cultural, y hemos visto que que universidades como, no sé, Federico Santa María o la Católica, o no sé, universidades que tradicionalmente no son universidades de izquierda, han llevado una agenda que busca reconocer este nunca más sin condiciones. O sea, es como un nunca más por la democracia y por los derechos humanos. Yo creo que no nos damos cuenta, como que se ha logrado instalar bastante ese valor universal, de alguna manera. Eso creo como proceso. Yo creo que el tema respecto de mirar hacia adelante en términos de la democracia y nunca sacrificarla bajo ningún conflicto, puede ser un avance, sobre todo yo diría retórico. Porque al final, ¿cuál es? Y lo que tú dices respecto a la universidad, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero respecto, si uno piensa en los grupos políticos, yo creo que hay un retroceso, porque lo que se piensa es, bueno, hay que explicar por qué en este caso se terminó con la democracia, no era lo que nosotros queríamos, pero eso se puso. Y eso significa que si tú no condenas eso, entonces vuelves a decir, bueno, si se vuelve a repetir una situación o una ocasión como esta, habrá que dar un nuevo golpe de Estado. Y además, lo más grave es que no se considera que quien interviene para resolver una crisis que no la resuelve, fuera de los marcos democráticos, es siempre el que está a favor de un bando, y usa las armas que le fueron entregadas por la democracia, por la república, por el Estado, para destruir el otro bando. Entonces, y yo creo que lo importante es que no sé cuánto hemos avanzado en el consenso en esta materia, pero el tema fundante de juntar el golpe y la violación de derechos humanos como dos elementos que son inseparables, yo creo que eso es una base. Está el debate puesto. No está resuelto porque hay sectores que todavía son reacios al respecto, pero está puesto. Entonces, por un lado uno dice, bueno, hay un retroceso respecto a ciertas cosas que se dijeron en el 2013. Por otro lado, aunque no haya acuerdo, este es el tema, tenemos que aceptar que ese es el tema que divide a los chilenos. Sí, yo creo de todas maneras que en democracias plurales nunca va a estar completamente resuelto. Yo creo que es una tensión dinámica y que es parte de los conflictos que tienen las sociedades. Pero me parece que a lo que podemos aspirar es que precisamente, al menos discursivamente, haya una hegemonía, ¿verdad? Sepamos que estamos transgrediendo un código, un acuerdo,
y que la memoria oficial o del Estado y la memoria, por lo tanto, que se está transmitiendo a través de las instituciones no sea ambivalente, que fue lo que pasó durante toda la década de los 90, que teníamos una memoria ambivalente. Hoy día creo que no. Y claro, yo sé que hay muchas lecturas, porque efectivamente hay un escenario donde hay una reactivación de una extrema derecha, eso es así. Simplemente yo miro la conmemoración de los 40 años y me parece importante ver, en esa época Krasnov publicó su libro, la B convocó a una cena de camaradería en Providencia, también hubo muchas manifestaciones de negacionismo. Entonces quiero decir, esto no es nuevo, y estos 50 años, a diferencia de los 40, ha habido mucha mayor orquesta de la sociedad civil. Entonces creo que todavía tenemos que hacer los balances, pero que las lecturas que hicimos, donde creímos mucho en ciertos resultados de encuestas que venían muy influidos por el escenario constituyente, creo que tal vez tenemos que reevaluarlo respecto a una tendencia de la sociedad chilena a retroceder hacia valores autoritarios. Eso. Bueno, muchas gracias, Daniela, por esta interesantísima reflexión y por tu aporte respecto a un tema crucial, que es el tema de la memoria y cómo ella se va trabajando, cómo hay avances y retrocesos y segmentaciones, fragmentaciones, conflictos. Hay una memoria, hay memoria en disputa. Y bueno, tú terminas con una nota optimista respecto a que estamos en presencia de un avance general en la memoria colectiva, al menos su aspecto proyectivo, y eso yo creo que siempre, ojalá así lo sea. Bueno, y muchas gracias, Daniela, muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.